Estándares del habeas corpus en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. El habeas corpus es una garantía jurisdiccional esencial en Ecuador y está establecida en el artículo 89 de la Constitución y en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El objeto es proteger la libertad, la vida, la integridad física y los derechos conexos de la persona privadas de la libertad. A nivel internacional, instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también respaldan estos derechos. La Corte Constitucional Ecuatoriana ha desarrollado estándares sustantivos y procesales para su aplicación. La protección del habeas corpus es amplia, no solo contra detenciones ilegales, sino también ante tratos crueles e inhumanos. Se protegen también derechos conexos como la salud. Protege contra tratos indignos y cargas desproporcionadas durante la detención. Los tipos de privación de la libertad en el habeas corpus, pues puede ser una detención ilegal, es decir, sin orden de autoridad competente o vulnerando requisitos legales, formales, arbitraria, que es cuando existe una orden legal, pero sin una motivación suficiente o inobservando la proporcionalidad, y se torna ilegítima cuando es legal de origen, pero contraria a los derechos fundamentales por hechos sobrevinientes o condiciones indignas. El habeas corpus evalúa vulneraciones de derechos fundamentales protegiendo la vida, la libertad, la integridad física, sexual y moral y dignidad y derechos conexos, especialmente como la salud, y también actúa ante omisiones estatales y riesgos estructurales. Como jurisprudencia relevante, tenemos, por ejemplo, la sentencia 247-17 CEP-CC, donde se establece el enfoque integral en la privación de la libertad, reforzando la protección en los casos de vulnerabilidad, en este caso del embarazo, con medidas de reparación y no repetición. La Corte en esta sentencia define la detención ilegal cuando contraviene mandatos legales, arbitraria, sin fundamento más que la voluntad de la gente e ilegítima cuando es ordenada por una autoridad incompetente. La sentencia 207-11-JH/20 establece que el habeas corpus por internamiento preventivo de adolescentes. La arbitrariedad se da por no considerar hechos supervinientes a la detención. Los jueces deben analizar integralmente toda la privación de la libertad, no solo el momento inicial. También otras sentencias importantes que analizan el habeas corpus son la sentencia 250519P21, donde se da un análisis integral de la detención al momento de resolver. La demanda no suspende los plazos de caducidad de la prisión preventiva. Todas estas sentencias tienen que ver con el habeas corpus y la prisión preventiva. También la sentencia 262217EP/21 establece una situación de privación de la libertad en pabellón de máxima seguridad sin sentencia ejecutoriada ni justificación, es decir, es ilegal y arbitraria. La sentencia 00218-PJCC procede el habeas corpus durante la ejecución de la pena e ilegalidad sobreviniente por normas más favorables. La 0418-PJOCC, que establece que no procede el habeas corpus para cuestionar proporcionalidad de la pena impuesta. La sentencia 189-18-JH/21, que se establece que en el procedimiento penal abreviado, el análisis debe incluir el cumplimiento de los requisitos del Código Orgánico Integral Penal y las garantías del debido proceso. Como protección de derechos específicos, tenemos la sentencia 112-14-JH/21, donde se observa la protección de libertad e integridad personal de personas indígenas, especialmente
pueblos de reciente contacto. La sentencia 2533/16 EP, donde se da el habeas corpus en supuestos de privación de la libertad en procesos de deportación. La sentencia 365/18 JH/21, que establece que procede el habeas corpus ante afectaciones graves a la salud física, psicológica o sexual de personas privadas de la libertad. Reconoce entonces la dimensión correctiva del habeas corpus y la vulneración estructural de los derechos humanos en el sistema de rehabilitación social. La sentencia 752/20 EP/21, que analiza o hace un análisis de los derechos a la integridad personal y la salud de las personas privadas de la libertad y el debido proceso en el habeas corpus. Esto durante cuando fue pues, la emergencia del COVID-19. ¿Cuáles son los tipos de habeas corpus que establece la doctrina y que son acogidos por nuestro ordenamiento y por la Corte Constitucional en sus sentencias? En primer lugar está el habeas corpus restaurativo, es decir, el que es utilizado para recuperar la libertad ante una detención indebida. El preventivo, este es pues una innovación que todavía la Corte Constitucional está analizando, ya ha sido aplicado por la Corte Nacional de Justicia y este se da antes de que la detención se dé para evitarla. El instructivo, que se activa al desconocer el paradero de la persona que ha sido privada de su libertad o detenida, es decir, cuando se dan casos de desaparición forzada. El correctivo, en este caso, pues, se busca proteger la salud, la integridad y la dignidad en los centros de privación de la libertad. No incluye o no, sí, no incluye necesariamente, pues, que la persona recupere la libertad, sino que pues se garanticen estos derechos. El traslativo, que busca impugnar el lugar o la condición de detención, igualmente sin cuestionar la legalidad, es decir, pues el cambio de un centro de detención a otro porque existen peligros en su vida, en su integridad física, en su salud. Conexo, que protege derechos relacionados con la libertad sin cuestionar la detención. En este sentido, es muy importante los estándares establecidos en la sentencia 3921 slash, perdón, JH/25, es la última sentencia del habeas corpus, donde se establecen parámetros del habeas corpus correctivo en los casos de violencia sistemática y omisión estructural del Estado, específicamente tras las masacres carcelarias que vivió el Ecuador en los años 2021, 2022 y 2023. En cuanto a estándares procesales y de competencia judicial, tenemos pues, en cuanto a la competencia, la regla general es que son competentes los jueces del lugar de la condena o del domicilio del accionante. El juez debe verificar la competencia territorial y requerir información al SNAI si el paradero es desconocido. Esto pues está establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y desarrollado ampliamente en la sentencia 98-23-JH/23. En cuanto a vulneraciones de la salud, se dispone el acceso inmediato a servicios de salud. Excepcionalmente, se da una atención externa o medidas alternativas, justificadas con información médica. Esto también está establecido en esta misma sentencia 98-23-JH/23. La sentencia 748/20 EP/24 establece que la privación de la libertad es un concepto amplio. La sentencia 360/19 JH/25 determina que el habeas corpus no procede para impugnar errores en calificación jurídica o flagrancia, que deben ser abordados por la justicia ordinaria. Como vemos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador ha fortalecido esta garantía del habeas corpus como una herramienta esencial para la protección de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad. La Constitución 2008 y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional amplían su ámbito de protección, esto a través de la jurisprudencia de la Corte, pues se protege la libertad, la vida, la integridad física, los derechos conexos y en especial la salud de las personas privadas de la libertad.